Hermanos, durante esta semana le preguntaba al Señor dirección. Señor Dios, ¿qué predico en este domingo? ¿Qué predico en este día tan especial? Le preguntaba al Señor, y conforme pasaban los días, cada vez se hacía más claro qué es lo que tenía que predicar en esta noche. Y el último toquecito, la cereza encima del pastel, la cual confirmó todo, fue las alabanzas que mis hermanos cantaron. Especialmente la que dice: nada detendrá tu fidelidad. Aleluya. Hoy, mis hermanos, quiero hablar acerca de la gracia de Dios, la gracia inmerecida del Señor. Esta doctrina, mis hermanos, de la gracia de Dios, de hecho, el nombre de la iglesia es Iglesia Gracia de Dios, la cual basamos en Tito capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios es una doctrina, es una enseñanza bíblica y real. Y esta doctrina, mis hermanos, es gloriosa. Es bíblica, es una doctrina potente que salva vidas. A la misma vez es misteriosa. Sus profundidades de la gracia de Dios van más allá de nuestra comprensión. La podemos entender, pero nunca comprender a su totalidad. Es algo que solo Dios sabe sus profundidades. Hoy, iglesia, vamos a tocar el tema de la gracia de Dios. El puro e inmerecido favor y bondad de Dios. Digan conmigo: el puro e inmerecido favor y bondad de Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar acerca de lo que la gracia de Dios hace en la vida del individuo a quien Él decide extenderlo. El que da gracia es Dios. Dios dijo: yo tendré misericordia al que quiera dárselo y extenderé compasión al quien yo quiera dar compasión. Dios decide a quién le extiende gracia. Y hoy vamos a ver las consecuencias de la gracia. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué sucede cuando la gracia de Dios viene sobre una persona? ¿Qué pasa cuando la gracia viene a tu vida? ¿Qué hace la gracia de Dios en las personas? Punto número 1, mis hermanos. La gracia de Dios nos salva. Aleluya. Digan conmigo: la gracia de Dios nos salva. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Aleluya. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 1 por el momento. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Efesios 2:1 dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: y Él, Dios nos dio vida a nosotros. Viene de Dios, viene de lo alto. Y vino, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, a través de este versículo podemos ver cuál es la condición espiritual de toda la humanidad y por ende su fin. ¿Cuál es la condición del hombre, de la humanidad, desde Adán y Eva cuando pecaron hasta el día de hoy domingo, marzo 2022? ¿Cuál es la condición de la humanidad y por ende su fin? Es la muerte. Nosotros somos muertos y por ende nuestro fin es la muerte. Pablo describe a la humanidad como muerta. Eso es lo que tú y yo somos. Somos personas muertas caminando. Dios le dijo a Adán y Eva: el día que coman de este árbol del conocimiento del bien y el mal, de cierto os digo que morirán. Y eso es lo que pasó. Adán y Eva murieron por causa del pecado. Y debido, mis hermanos, a que toda la humanidad salió del primer hombre y de la primera mujer, nosotros también, a causa de ese pecado, y porque todos salimos de esas dos personas, por consecuencia, tú y yo también nacemos con ese pecado original. Tú y yo nacemos
ya como personas caídas, con tendencias de querer pecar. ¿No me creen? Solo vean a un niño. Nadie le tiene que enseñar. Hoy te voy a enseñar cómo decirle no a tu mamá y a tu papá cuando te digan que hagan algo. Tú no tienes que enseñarles eso. Sale por naturaleza. ¿Por qué? Porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Tú no le tienes que enseñar a un niño, hoy vamos a ir a la tienda y cuando decidan no comprarte ese juguete, quiero que te tires en el suelo y empieces a gritar y armar un gran show. Tú no tienes que enseñar a los niños a hacer eso. Ellos lo hacen automáticamente. ¿Por qué? Porque todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. De hecho, tenemos que enseñarles a cómo no hacer eso. Hermanos, pero la realidad es que todos hemos nacido de tal manera. ¿No me crees? Miren lo que dice Romanos. Vayan conmigo a Romanos. Aleluya. Romanos capítulo 3. Miren lo que dice la palabra en Romanos 3, versículos 9 al 10. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dijo una enfática no, dijo no. Pues ya hemos acusado, dice, a judíos y a gentiles que ¿qué? Digan conmigo que todos están ¿qué? Bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay nadie bueno en este mundo. El pecado ha contaminado a toda persona. El pecado ha sido transmitida a todas las personas sin importar tu nacionalidad. Mucha gente hoy en día se cree mejor que otros por su estatus económico, por su parecer físico, por la casa que tienen o por sus logros académicos o financieros. Mucha gente se cree mejor, que son mejores que otros, pero la Biblia dice todo lo contrario. No, sin importar tu nacionalidad, sin importar tu color, tu lenguaje, tu estatura, tu estatus económica, la Biblia describe a toda la humanidad sin importar quién eres como muerta. Todos estamos muertos, mis hermanos. Muerte aquí no se refiere a un corazón que ha dejado de latir. Y dices, pastor, tú me estás diciendo que estoy muerto, pero mira, yo estoy respirando. ¿A qué se refiere Pablo? Aquí no se refiere a un corazón que ha dejado de latir. Muerte aquí no se está refiriendo a una persona que está enterrada 6 pies debajo tierra, sino muerte aquí significa separado de Dios debido al pecado. Digan conmigo, separado de Dios debido al pecado. Y si no tenemos a Dios que es eterno, entonces estamos muertos. Miren lo que dice Isaías 59:2. Lo voy a leer rápidamente. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades es nuestro pecado, nuestra transgresión, la cual ha hecho, ¿qué dice ahí? División, digan conmigo, división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Y si estamos apartados de Dios, somos muertos, sin rumbo y sin dirección. Noten esto, mis hermanos. En Efesios, Pablo describe a la humanidad como muerta. Así como una persona muerta está ya separado de la vida física, toda persona debido al pecado está separado de Dios, el que está vivo para siempre. Está separado de la verdadera vida. Jesús dijo, yo soy la vida. El que está muerto está sin Cristo, porque Cristo es la vida. También así como una persona muerta no puede regresar a la vida por sí misma. Hay doctores que van y tratan de todo hacer para resucitar a la persona. Y a veces lo logran. Pero una persona que ya está muerta, venir a la vida por sí misma es imposible. Es imposible. Así como una persona muerta no puede hacer nada por sí mismo para regresar a la vida, nosotros también, mis hermanos, no podemos hacer nada, digan conmigo, nada, para alcanzar la vida eterna. No podemos.
Es imposible, estamos muertos. ¿Cómo una persona muerta puede alcanzar algo vivo si está muerto? Es imposible. Así como una persona muerta tampoco puede responder a ningún llamado. A una persona que está muerta, tú le puedes llamar su nombre, tú le puedes decir levántate, pero ya no están ahí, están muertas, no pueden escuchar ni entender. De la misma manera, tú y yo no podemos responder al llamado de Dios, al menos que Él abra nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar y ver. Somos muertos, no podemos responder a ese llamado, al menos que Él haga una obra sobrenatural en nosotros primero. Esa es la condición, mis hermanos, de toda persona. Incapaces de resucitar, incapaces de escuchar a Dios, incapaces de alcanzar a Dios, al menos que ese Dios se apiade de ti y te abra el entendimiento. Al menos que ese Dios te dé a ti vida nueva. De lo contrario, estamos muertos. Miren lo que dice Efesios 2:1. Lo voy a leer otra vez. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que mata al hombre? Son nuestros delitos y pecados. Estamos muertos no porque Dios lo quiere así. No porque Dios desee que tú mueras. No, estamos así a causa del pecado. La dádiva de Dios es vida, pero la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si tú pecas, morirás. Estás a deudas con Dios. Estamos muertos, no por la culpa de alguien más, sino por nuestra propia rebelión y desobediencia. Muertos debido a nuestra desobediencia. Muertos a causa, como decía el versículo 2, muertos a causa de andar y caminar conforme a las corrientes de este mundo caído. Pero, mis hermanos, digan conmigo, pero. Ahora miren lo que dice el versículo 4, aleluya. Efesios 2:4 dice, pero Dios. Digan conmigo, pero Dios. Aleluya. Este pero, mis hermanos, es el pero más importante de toda la Biblia, literalmente. Este pero es el pero más importante de toda la Biblia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿por su qué? Por su gran amor con que nos amó. Aún nosotros, estando nosotros muertos en pecado, sin embargo, Él nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois ¿qué? Salvos. Hay un Dios. Muchos te dirán, hay muchos dioses. Los hindús te dirán que hay miles de dioses. Hay muchas religiones que enseñan que hay muchos dioses, múltiples dioses. Pero la realidad es esta. La palabra nos dice que hay solo un Dios. Solo hay un Dios que puede salvar. Y ese Dios es rico en misericordia. Él es rico en amor. Él es rico en bondad. Él es el que nos salva, mis hermanos, de nuestros propios pecados. Nosotros estábamos muertos, iglesia, estábamos muertos. Pero Él, Dios, tiene el poder para perdonar y resucitar. Nosotros no podemos hacer ninguna obra, mis hermanos, para ser salvos. Pero hay una obra que sí nos puede salvar. Y es la obra del Hijo Altísimo en la cruz del Calvario. Cuando Él murió y resucitó al tercer día. Tú y yo no podemos hacer nada para alcanzarlo. Pero Él sí hizo algo para que podamos llegar a Él. Y nos entregó a su Hijo Jesús. Y murió por ti y por mí. Nosotros no podemos hacer nada para oír y entender y responder al llamado de Dios. Pero Él sí puede quitar esa venda. Él sí puede abrir nuestros oídos para que escuchemos el mensaje del Evangelio y que entre a nuestro corazón y produzca fruto para salvación. Él sí lo puede hacer, mis hermanos. Miren lo que dice Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Noten esa palabra, digan conmigo, don de Dios. Iglesia, déjame decirte que el mejor regalo que Dios te puede dar a ti no es un carro.
Es que se lo pedimos. Señor Dios, este año quiero un carro nuevo. Se lo pedimos, pero sabes que ese no es el mejor presente que Dios te puede dar. La mejor dádiva que Dios te puede, la mejor dádiva que Dios te puede dar tampoco es una casa. Aunque quizás lo anhelemos. No es el dinero, ni la salud misma. En la Biblia habían enfermos. Dios los sanó, pero volvieron a morir. La sanación o la salud perfecta no es el fin. Como quiera vamos a morir. Si estás enfermo hoy y Dios te sana, como quiera vas a morir. Así que eso no es el fin. No es la meta, la suma meta. No es lo primordial o lo máximo. El mejor regalo, la mejor dádiva, el mejor obsequio que Dios te puede dar es vida juntamente al Hijo en los lugares celestiales. Aleluya. Si tienes eso, lo tienes todo. Si tú tienes vida eterna, lo tienes todo, pues tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. ¿Qué más te falta? No te falta nada. Tienes lo eterno adentro de ti. Por lo cual, si vivimos o morimos, la gloria sea para el Señor. Si vivimos en abundancia o en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gracia de Dios es lo máximo y es esa gracia que nos salva, mis hermanos. Pero hay una condición. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay una condición. Dios quiere salvar a todo el mundo, pero no toda persona quiere ser salva. Imagínense si aquí se está encendiendo una casa y yo corro para salvar a las personas, pero si ellos se quieren quedar ahí y me dicen, no me lleves, yo me quedo aquí. Bueno, ¿qué más puedo hacer yo? Dios quiere salvar a todas las personas, a toda la humanidad. Dios no se complace en la perdición del malvado. Dios, el anhelo de Dios. Imagínense, si yo los quiero ver a todos ustedes salvos, ¿cuánto más Dios? Si tú cargas su imagen, Dios te creó a ti conforme a su imagen. Dios quiere que tú seas salvo. Pero no toda persona quiere a Dios. Ahí está el detalle. ¿Por qué personas van al infierno? Porque no quisieron ir con Dios. No quisieron creer en el Señor. Hay una condición por medio de la fe. Te pregunto, ¿creerás en este mensaje? Juan 3:16 dice, para todo aquel que en Él cree, pondrás tu fe en Cristo. ¿Creerás en este mensaje? La decisión está en ti. ¿Estás dispuesto tú, mi hermano, mi hermana, jóvenes, niños, a reconocer que eres un pecador muerto apartado de Dios? Dios hoy te quiere enseñar que estás muerto sin Él. Pero si lo tienes a Él, tienes vida eterna. Te pregunto, mis hermanos, ¿te apartarás de la dirección en la cual estás? ¿Abandonarás ese camino e irás a aquel que te puede salvar? ¿Cuántos de ustedes han estado manejando y están usando el GPS y tomas una dirección volteada y dice wrong way, dirección equivocada, y te está diciendo vete aquí, y si te desvías más te vuelve a mandar hacia donde vas para llegar a tu destinación? Pero si tú no quieres ir, ni el GPS te puede ayudar, simplemente te está mostrando el camino. Este mensaje te está demostrando el camino a dónde ir. Pero salirte de tu dirección equivocada e ir hacia la dirección correcta está en ti. ¿Qué harás en esta noche? La gracia de Dios te puede salvar aquí en esta noche. ¿Cómo dices? ¿Cómo puedo yo entonces recibir esta gracia? Tú dices, yo quiero ir al camino que lleva hacia la vida. Yo quiero tener esa vida eterna. Yo ya no quiero ser una persona muerta, sino quiero tener la vida de Cristo Jesús en mí. ¿Cómo lo haces entonces? La Biblia nos cuenta de una mujer pecadora, al igual que tú y yo, que vio que Cristo Jesús estaba en la casa de un fariseo. Ella entró a esa casa. Y al ver al maestro estando frente a ella, ella se va y se postra delante de él. Y comienza a llorar sobre los pies de Cristo Jesús. Y le dice, soy una mujer pecadora.
ten piedad de mí. ¿Y qué creen que hizo Cristo Jesús? No, vete de aquí, mujer pecadora. No. Cristo Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Para eso vino Cristo, para perdonar a pecadores, perdonar a personas que han reconocido que son muertos, que están en pecado y que ya no quieren estar allí. Cristo vino por tales personas para que tú hoy en esta noche puedas tener vida eterna. ¿Cómo puedes ser salvo? Haz lo que hizo esa mujer. Ven a Cristo. Tú dices, ¿dónde está Cristo? Su presencia está aquí. De cerrar los ojos y decir, Señor, te he fallado. He hecho lo malo. Toda mi vida he hecho errores tras errores. Perdóname, oh Dios. Creo en ti. Mis hermanos, Dios te puede salvar en esta noche y extenderte a ti gracia y salvación. ¿Qué hace la gracia de Dios? La gracia de Dios nos salva. Y punto número 2, la gracia de Dios nos transforma. Aleluya. La gracia de Dios no solo te salva, sino te da una vida completamente nueva. Te transforma. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Ahorita vamos a leer ese pasaje. Pero para que lo tengan ya listo, Romanos 6. Hermanos, cuando tú le das tu vida al Señor, cuando tú pones tu fe en Cristo, ¿qué haces ahora? Tú dices, yo ya puse mi fe en el Señor. Yo puse mi fe en el Señor ahorita. Yo puse mi fe en el Señor la semana pasada. Yo puse mi fe en el Señor hace 5, hace 10 años atrás. Pero no sé qué hacer después de eso. ¿Qué haces ahora? ¿Qué hace la persona cuando da su vida a Cristo, ya que tomó ese paso? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos regresamos a la vida de la cual teníamos antes cuando estábamos muertos? ¿Regresamos otra vez a la muerte? ¿Regresas a hacer las cosas que hacías antes cuando no conocías al Señor? ¿Qué hacemos? ¿Sigues viviendo tu vida conforme a los caminos de este mundo? No, sino que ahora que has creído en Dios, ahora que tienes vida eterna por Dios, ahora que Dios te ha salvado por gracia, el próximo paso es de permanecer en Dios y crecer en Dios. Vean conmigo, el próximo paso es de permanecer en Dios y crecer en Dios. Cuando tú le das tu vida al Señor, tú naces de nuevo. Aleluya. Cuando tú le das tu vida al Señor en ese instante, tú naces de nuevo. Es una alegría. Cuando nacen los bebés, es una alegría para la madre y el padre. Es una alegría. Lo celebran. Todos quieren abrazar al bebé. Todos quieren besar al bebé. Es una alegría. Cuando una persona da su vida al Señor, hay alegría en los cielos. ¿Por qué? Porque alguien estaba perdido, pero ha nacido de nuevo. Si tú naces de nuevo, ahora eres un bebé. ¿Qué hace un bebé? Un bebé bebe leche y crece. ¿Qué hay que hacer cuando tú le das tu vida a Cristo? Es de crecer en el Señor. Seguir al Señor. Tú antes eras hijo e hija de Satanás. Es lo que dice Efesios 2. Hijos de ira, de desobediencia. Pero ahora, cuando le das tu vida al Señor, ya no eres hijo de Satanás. Ahora eres hijo de Dios. Tú te conviertes en hijo o en una hija de Dios y ahora tienes que crecer en tu relación con Dios. Así como cuando nació Joshua, nació Lucas, nació Eliana. Ahora estamos cultivando esa relación de padre e hijo. Cuando tú naces por simiente de lo alto, ahora eres hijo de Dios y tú tienes que crecer ahora en esa relación con tu Padre. Por eso Dios le dijo a sus discípulos cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él ahora es tu Padre. Ahora es más que un Dios. Ahora es tu Padre celestial y tú puedes ir a Él como tu Padre. Aleluya. Cuando tú le das tu vida al Señor, ahora eres hijo e hija de Dios y ahora tienes que crecer en tu relación con Dios.
No puedes regresar al pasado, sino crecer en esa nueva vida que Él te ha dado. Miren lo que dice Romanos 6, 1 al 4. Romanos 6, 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dijo Pablo? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir aún en él? Pablo dijo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ahí se está hablando de identificación, no las aguas literales, los que hemos sido identificados en Cristo Jesús, hemos sido identificados en su muerte? Porque somos, ¿qué dice ahí? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, digan conmigo, andemos en vida nueva. Díganlo conmigo, andemos en vida nueva. Nosotros, mis hermanos, los que hemos creído, ahora estamos unidos con Cristo Jesús. ¿Puedes imaginarte esto? Tú ahora eres parte de Cristo Jesús. Eres parte de su cuerpo. Eres miembro de su cuerpo. Y Dios cuida de su cuerpo. Nosotros los que hemos creído ahora estamos unidos con Cristo Jesús para la eternidad. Así como, repito, yo tengo una relación con mis hijos y quiero que me sigan, quiero que me obedezcan también. Dios quiere que nosotros crezcamos en esa relación y que lo obedezcamos y lo sigamos y hagamos su voluntad. La gracia de Dios producirá en ti santificación, pero no sin tu cooperación. Digan conmigo, la gracia de Dios producirá en ti santificación, pero no sin tu cooperación. Si yo planto una semilla, mis hermanos, y de esa semilla sale un brote, significa que en esa planta hay vida. ¿Sí o no? Si yo planto una semilla y sale un brote, significa que allí hay vida. Pero si luego agarro esa planta que tiene ese brotecito y lo pongo adentro de la casa, en donde no hay aire fresco, en donde no le pega el sol, en donde no lo riego con agua constante, esa planta, aunque tenga vida, no va a crecer. No va a crecer como debería crecer. Y eso es lo que le pasa a muchos creyentes hoy en día. Le entregan su vida al Señor, pero no crecen porque no se ponen en el entorno en donde podrán crecer. Pero si yo agarro esa planta que tiene vida, lo llevo hacia afuera, en donde hay aire fresco, en donde el sol constantemente lo está alimentando, y si yo lo riego constantemente, esa planta crecerá a su máxima potencia. ¿Cómo entonces yo puedo crecer en esa gracia de Dios? Necesito colocarme en el entorno en donde yo podré crecer. ¿En qué entorno es ese? En el entorno de la iglesia. Aquí es donde tú escuchas palabra de Dios cada semana. Esa palabra se te quedará en ti. Y Dios, cuando menos te esperes, te vas a recordar de esa palabra en un momento especial. Necesario. Necesitas venir a la iglesia constantemente para crecer en el Señor. Si no vienes, no vas a crecer. Aunque quizás tengas vida, pero no vas a crecer. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que meterme en la palabra del Señor para poder entender la mente de Cristo, para poder crecer en el conocimiento de quién es Dios. Tengo que orar con Dios, tengo que platicar con el Señor. Es así como yo me pongo en el entorno para poder crecer. Vayan conmigo a Salmos capítulo 1. Versículo 1, Salmos 1:1. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así, Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: Bienaventurado el varón, bendecido es el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tal persona que dice, será como árbol plantado junto a
a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres crecer en el Señor? ¿Estás cansado de estar en la misma condición espiritual, sin poder abandonar esos pecados, sin poder entender más al Señor? Tienes que colocarte en ese entorno en donde vas a poder crecer. La iglesia, la palabra, la oración, juntarte con otros creyentes para que se puedan edificar mutuamente. La palabra dice en Proverbios que el hierro con el hierro se afila. Necesitas juntarte con personas para poder crecer. Romanos 6, 12 al 14, miren lo que dice. Romanos 6, 12 al 14 dice: no reine pues, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Si tú realmente has creído y has aceptado esa gracia de Dios, crecerás también en el Señor. Un profesor que tenía le dijo a la clase, no podemos vivir como solíamos vivir porque ya no somos quienes solíamos ser. ¿Okay? No podemos vivir como solíamos vivir porque ya no somos quienes solíamos ser. La gracia de Dios nos salva, pero también nos transforma. Y punto número 3, digan conmigo, la gracia de Dios. Hermanos, están aquí conmigo, digan conmigo, la gracia de Dios. Creo que estoy aquí solo. No, hombre. La gracia de Dios nos levanta cuando caemos. Aleluya. La gracia de Dios nos salva, nos transforma, pero esa misma gracia de Dios nos levanta cuando caemos. Aleluya. Mientras caminamos en esta nueva vida, mis hermanos, mientras cargamos nuestra cruz, cuando tú crees en el Señor, Él pone una cruz sobre ti. Dices, ¿para qué creí? No, porque solo ahí hay salvación. Así que ni modo. Dios pone sobre ti una cruz, tu cruz, la cual tú tendrás que cargar cada día. ¿Qué representa esa cruz? Significa muerte. Tú tienes que morir a ti mismo todos los días. Mientras caminamos en esta nueva vida, mientras tú cargas tu cruz, mientras buscamos ser más como Dios, déjame decirte que durante ese transcurso de ese viaje te vas a cansar. No cansar en el sentido fastidiar. Si te fastidias, a lo mejor no amas al Señor. Pero te vas a cansar en el sentido de que ya no tendrás más fuerzas. Cuando cargamos nuestra cruz, ese es un viaje agotador, es un viaje de mucho dolor, es un viaje de sufrimiento, es un viaje en donde te identificas con Cristo, en donde hay latigazos, burlas, desprecio por todos lados. Seguir al Señor no es fácil. Te costará toda tu vida. Tendremos que morir a nosotros mismos. Durante ese transcurso, créeme que te vas a cansar. Cristo Jesús mismo también se cansó. Se cayó. Pero por la gracia de Dios, Dios envió a un hombre para ayudarlo a levantar. Tú también necesitarás la gracia de Dios, no solo para ser salvo, sino para continuar en el Señor. En este viaje hacia Cristo nos vamos a fatigar, nos fatigaremos. Y muchas veces caeremos y haremos lo malo ante los ojos del Señor. En este viaje con Dios, el mundo se irá contra ti, pues ya no eres del mundo. Cristo Jesús, hablando con el Padre en Juan 16, dijo: ellos ya no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo Jesús dijo: el que cree en mí ya no es de este mundo.
Si tú has creído en el Señor, tú ahora tienes otra ciudadanía. Una ciudadanía de las alturas, de los cielos. Perteneces a un país, a una patria celestial. Allá está escrito tu nombre. Tú perteneces a esa ciudad. Y ahí no te van a expulsar, ahí te van a aceptar. Tienes a Cristo. Aleluya. El mundo se irá contra ti porque ya no eres del mundo. No solo eso, sino el Dios de este mundo, cuyo nombre es Satanás, el adversario, hará todo lo posible para quitarte de ese camino. Y si no fueras más, aunque tienes vida nueva, aún tienes el mismo cuerpo. El cuerpo que tiene una tendencia de aún querer pecar. Tienes 3 cosas contra ti: el mundo, Satanás y tu propia carne física que aún no ha sido redimido. Lo será en la gloria, cuando Dios, en un abrir y cerrar de ojos, nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo como la de Cristo, aleluya, incorruptible. Pero mientras tanto tendremos que luchar con estas 3 cosas. Oh, pero no estás solo. Tienes la espada de la palabra para ayudar a combatir, y tienes aquel que es mayor que aquel que está en contra tuya. Tienes el poder del Espíritu Santo para pelear y combatir. Pero como dije y repito, a veces vamos a caer. A veces vamos a ceder a Satanás. A veces le vamos a hacer caso al mundo. Y a veces vamos a tocar con nuestras manos lo que sabíamos que era malo. Esos días son días tristes. Cuando tú ya estás en el Señor y le fallas al Señor, esos días son días tristes. Son días que te sientes que has traicionado a Dios. Son días como cuando Abraham, en vez de ser el padre de la fe, no tuvo fe y mintió. Son días como cuando David tenía que estar en la batalla. Sin embargo, decidió quedarse en casa y pecó y adulteró. Son días en donde tenías que pararte firme en Dios. Sin embargo, como Pedro, te entró el temor y negaste a Jesucristo. No 3 veces, sino 1000 veces. Son días en donde tienes que estar fuerte porque tú has visto la gloria y la majestad de Dios. Pero son días, sin embargo, que por la circunstancia que estás pasando actualmente en tu vida, el sufrimiento en el presente, te olvidas de todo lo que Él ya ha hecho en tu pasado y dudas de Él, como lo hizo Elías, y le dijo al Señor: Señor, mejor quítame la vida porque ya no puedo más. O solo a mí me ha pasado eso. En donde dudo del Señor, ya sabiendo que Él nunca falla. En donde agarro con mis manos el fruto prohibido, sabiendo que me va a matar, sabiendo que me va a entrar culpabilidad. Sin embargo, lo tomo y lo como. Pues mi carne me venció. A veces donde Satanás me presenta algo y no quiero, pero se ve tan bueno que lo tomo. Y fallo. O a veces en donde tengo que pararme firme por el Señor y glorificarlo, pero por la multitud, el miedo de qué dirán, qué dirán de mí, me escondo y me pongo y me entro en mi concha y niego a Cristo Jesús. En vez de tener fe, porque yo sé que todo lo puedo en Cristo, sin embargo la circunstancia me tiene atemorizado, que dudo, incluso me quejo de Dios. Eso nos va a pasar. Me ha pasado a mí muchísimas veces. Habrán días que después de todo lo que Cristo ha hecho por ti, lo que le darás en cambio será dudas, quejas, infidelidad y pecado. ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? Esos momentos son momentos difíciles. Es una píldora, una tableta muy grande para tragar. Amargo,
al paladar. Esos días nos rompe en pedazos el corazón. ¿Por qué? Porque Él es tan bueno y lo que yo he hecho es tan malo. Hay una canción que dice: nadie debería amarme como lo haces tú. Si tú eres consciente contigo mismo y en verdad reconoces tu pecado, tú dirías lo que esta canción dice: nadie debería amarme como lo haces tú. Porque Dios nos ama como lo hace, a pesar de ver cómo somos. Por eso dije que la gracia de Dios es incomprensible. Es más allá de nuestro entendimiento. O como dijo el salmista David dijo: cuando veo tus cielos. ¿Cuántos han visto el cielo? Es hermoso. Las estrellas, los planetas, el sol, la luna, son bellas. David dijo: cuando veo tus cielos y la obra de tus dedos, veo tu creación, la luna y las estrellas que tú formaste. David dijo: me pregunto, Dios, ¿por qué me ves a mí? Si tu creación es una infinita veces más bello que yo, ¿por qué me ves a mí? Si yo estoy tan feo. Estoy hablando espiritualmente. Erika dice que me veo bien. Pero, ¿por qué me ves a mí, oh Dios? ¿Por qué? David no lo podía entender, ni yo tampoco lo puedo entender. ¿Cómo es que Dios puede fijarse en una persona como yo? Si le fallo todos los días. Si solo Él sabe lo que hago en el oculto. Me pregunto: oh Dios, ¿por qué permites que yo esté aquí? ¿Por qué permites que yo haga esto o lo otro? ¿Por qué, oh Dios, me bendices con mi familia, un hogar, una iglesia? ¿Por qué me bendices con amistades hermosas? ¿Por qué, oh Dios? Yo no me merezco nada de eso. Tú me bendices como si soy el más santo. Pero tú sabes, oh Dios, que yo te fallo todos los días. Eso, mis hermanos, es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hermanos, déjame preguntarte: ¿tú amarías a alguien que te engaña todos los días? Realmente. Cónyuges, si tu cónyuge te engañaría todos los días y tú los ves en el acto, ¿tú los perdonarías si lo hacen todos los días? Tú dirías: estaría loco o loca si lo perdono. Una vez, tal vez, dos si lo veo, pero 3 veces ahí ya no. ¿Cuántas veces Dios nos ve haciendo lo malo? Sin embargo, Él no se aparta de nosotros. Esa es la gracia de Dios. ¿Quién puede amar así? Solo Dios. Solo Dios. Hermanos, ¿tú seguirías estando con alguien que peca contra ti una y otra vez? ¿Seguirías teniendo una amistad que te lastima y te engaña y te miente una y otra vez? ¿Tú seguirías siendo fiel con una persona así? ¿O dirías: él lo hizo, yo lo voy a hacer también? Sin embargo, Dios permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. ¿Cuántos de ustedes se quedarían con alguien que te promete algo literalmente 1000 veces y 1000 veces rompe su promesa? ¿Cuántos de ustedes le han prometido al Señor: Señor, te prometo que esta vez ya no voy a hacer esto? Señor Dios, te prometo que esta vez sí voy a cambiar. Señor Dios, te prometo esto y lo otro. Si haces esto, te prometo seguir todos los días. Y Dios lo hizo, pero tú no lo hiciste. Dios cumplió su parte, pero tú no cumpliste con tu parte. Sin embargo, Él ahí sigue y permanece. ¿Quién es como tú, oh Dios? Nadie. Dios es único. Hay una canción en inglés que dice: Why
Why are you still here with me? Didn't you see what I've done? Dice, ¿por qué? ¿Por qué aún estás aquí conmigo? ¿Acaso no vistes lo que hice, oh Dios? ¿Por qué tú todavía estás conmigo? Eso me quebranta, mis hermanos. Por ese día es una doctrina potente, misteriosa. Porque me quebranta cómo tú le puedes fallar a una persona 1 y 1000 veces. Sin embargo, ellos están con brazos abiertos diciendo, yo sigo amándote. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Solo Dios. El amor eterno de Dios. Esta verdad bíblica me quebranta como ninguna otra, mis hermanos. Pablo dijo, no me entiendo a mí mismo, dijo Pablo, no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago, dijo Pablo. En cambio, hago lo que odio. Pablo dijo, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Eso nos pasa a cada uno de nosotros. Si somos honestos con cada uno de nosotros, nos pasa. ¿Cuántos han estado allí? Lo que me quebranta es cuando fallamos. Efesios dice que el espíritu se contristece. El espíritu que vive en ti cuando pecas se pone triste. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el fuego del espíritu. No apaguéis, es un término de fuego. Es decir, no apagues el poder de Dios que está en ti debido al pecado. Pero ¿saben? No hay ningún lugar en donde dice que se va de ti. Hay un verso que dice que se pone triste. Hay un verso que se dice que ese fuego se apaga. Pero no hay ningún verso donde dice que se va de ti. Estoy hablando en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu se iba. Pero en esta dispensación el Espíritu nunca se va. Sino que te sella con su marca, con su estampilla. Y te declara a ti hijo e hija para siempre. Aleluya. No hay ningún lugar en donde dice que se va de ti. Al contrario, dice que fuiste sellado por Él hasta el día de la redención. El que en verdad está en Jesucristo nunca se perderá, pues está seguro en las manos de Dios. No sobre la base de su rendimiento o desempeño, sino en base a que Dios es grande, en base a que Dios es fiel, en base a que Dios es bondadoso, en base a que Dios es rico en misericordia, en base a que Dios es rico en gracia. Si yo nunca pude alcanzar la salvación con mis obras, ¿cómo puedo pensar que mis obras sostendrán esa salvación? Fui salvo por la obra de Cristo y permanezco salvo por la obra de Cristo. Cristo es necesario y suficiente. No necesita ninguna otra obra más. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Y permanecemos salvos por gracia y no por obras. Sé que esta doctrina es peligrosa, pero es bíblica. El que está en Jesucristo está en su mano y nadie o nada los puede arrebatar de allí. Cristo Jesús dijo, los que el Padre me da en mis manos, nadie las puede arrebatar de allí. Nadie. Nuestra salvación viene de parte de Cristo y se mantiene por parte de Cristo. Aleluya. Mi salvación, y si permanezco en la salvación, depende no de mí, sino de Cristo Jesús. Ahora, no estoy diciendo que nuestro pecado no traerá consecuencias. Si pecas, habrán consecuencias. Dios disciplina a sus hijos. Así que cuidado. No digas, oh, entonces soy salvo. Y nada me va a apartar ese amor. Ok, pero si tú en verdad eres hijo o hija de Dios, ¿ustedes creen que si Lucas se porta mal no le voy a pegar? Si tú eres hijo e hija, Él te va a disciplinar como hijo e hija.
Así que no menosprecies la disciplina de Dios, dijo el autor de Hebreos. Y eso tampoco significa que si mis obras no significan nada. No. Si tú te esfuerzas para seguir al Señor, Él bendice ese empeño y esfuerzo. Pero a cuanto a nuestra salvación, no tiene nada que ver con eso. Nuestra salvación viene y se mantiene por Cristo Jesús. Pero ¿qué si has caído en esta noche? ¿Qué si tú has hecho lo malo ante los ojos de Dios? No sé si el grupo puede pasar. Quiero que cantemos ese canto una vez más, la que decía, no detendrás tu fidelidad. Si puede pasar todo el grupo, ahorita les cedo el micrófono. Pero miren lo que dice Salmo 145, versículo 14. Veamos la gracia de Dios. ¿Lo tienen? Salmo 145, versículo 14 dice, sostiene Jehová a todos los que ¿qué? Los que caen. Y levanta a todos los que oprimidos. Miren lo que dice Salmos 94, versículo 18. Salmos 94, versículo 18. Dice, cuando yo decía, mi pie, digan conmigo, resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Miren lo que dice Salmos 37, 24 y con este concluyo. Salmos 37, 24. Dice así. Cuando el hombre, ¿qué dice? Cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Se recuerdan cuando Pedro le dijo a Cristo, yo no te voy a negar? ¿Se recuerdan eso? Yo doy mi vida por ti, yo voy a la cruz, a la muerte por ti. ¿Pero qué le dijo Cristo? Tú me vas a negar 3 veces. De hecho le dijo, Satanás me ha pedido por ti. Y yo le dije que sí. ¿Él puede imaginar eso? Satanás me ha pedido por ti y yo le dije que sí, le di permiso. Para que cuando tú caigas, yo te vuelva a levantar y tú fortalezcas a los demás discípulos. Cuando tú caes, mis hermanos, si tú has hecho lo malo ante los ojos, la gracia de Dios está aquí para perdonarte y levantarte una vez más. Pedro estaba caminando sobre las aguas y dudó. Se cayó. Cristo lo reprendió. Le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Pero estaba ahí ¿para qué? Levantarlo una vez más. Cristo está aquí para sanarte y vendar tus heridas. La gracia de Dios no es solo para sanarte, para salvarte, no solo para transformarte, sino la gracia de Dios también es para vendar tus heridas. ¿Te lastimaste? Dios te puede sanar hoy. Dios te puede perdonar hoy. ¿Cometiste un pecado que jamás pensaste si ibas a hacer? Siendo ya creyente, siendo ya un cristiano, Dios te puede perdonar en esta noche. Dice, pero ¿cómo? Si ya le fallé, le prometí y lo hice, lo prometí, lo hice. La gracia de Dios es grandísima. En donde el pecado abunda, la gracia abunda aún más. La gracia de Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Señor Dios, que esta palabra edifique y fortalezca a tus hijos e hijas.